Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, porque es un privilegio poder estar hoy en tu casa compartiendo tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento y permitas que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Que seas tú renovando nuestras mentes, Señor, para de esta manera entender cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, hoy venimos con la intención no de ver o escuchar al hombre, sino de ver y escucharte a ti a través del hombre que has traído, Señor, de este instrumento vivo. Por eso te pedimos que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea directamente desde tu palabra para exhortación de nuestras vidas y edificación y madurez de nuestra vida espiritual. Te damos gracias por esta noche, te oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Fuerte aplauso a Dios por la vida del pastor y los dejo con él. Buenas noches, familia, Dios los bendiga, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes, compartir este tiempo, este espacio. Sí, tenemos la gracia y la bendición de poder tener un devocional que llega a muchos lugares, a muchas vidas, a muchos corazones. Cuando empezamos nuestro devocional Maná, nunca pretendimos hacer algo que trascendiera y llegara a muchos lugares del mundo. Simplemente quisimos hacer un día un audio que se convirtiera en lo que es, en alimento espiritual diario. Si ustedes me preguntan cuál es el éxito de Maná, es ese. Que hoy Maná está acompañando cientos y miles de cristianos en su diario vivir, en su diario caminar. Yo vivo convencido que lo que necesitan los cristianos es eso, quien los acompañe en su proceso, en su día a día. Y cuando uno tiene la compañía de alguien que le estimula, le habla, le enseña, yo pienso que el camino se hace no más fácil, pero sí más llevadero. Y sobre todo si nos alimentamos de la palabra de Dios, porque realmente Maná es eso, es alimento espiritual y es simplemente dejar que Dios cada día hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Así que muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí con ustedes. Ya estuve con un grupo el jueves, hoy estuvimos reunidos todo el día, o sea, ya estoy desde las 8 de la mañana hablando, pero fue un día muy edificante, muy fructífero y esperamos que Dios se glorifique en este último tiempo que vamos a tener. Nosotros trabajamos cada mes por series, siempre dedicamos un mes a un tópico específico y en estos momentos, en el mes de marzo, estamos trabajando el tema de el estudio profético, el estudio del Apocalipsis, el estudio del final de los últimos tiempos. Yo particularmente creo que para uno como cristiano y como hijo de Dios, es demasiado importante conocer qué dice la Biblia acerca del fin. Porque todos ustedes, todos los que estamos aquí, pensamos algún día en el fin, pensamos en qué será de nosotros, pensamos en qué va a pasar con nuestras vidas, en si vale o no vale la pena estar haciendo lo que estamos haciendo y mirar qué dice la Biblia con respecto a los últimos tiempos y sobre todo cuando habla de cuál será el fin y de qué se trata. Entonces yo quisiera que habláramos hoy acerca de algo que dice la Escritura y por eso quiero que me acompañen al último libro de la Biblia, Apocalipsis. ¿Ok? Apocalipsis en el capítulo 3. Y vamos a leer hoy 5 versículos de este texto de la Escritura. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Apocalipsis tiene una característica en sus primeros capítulos, y es que le escribe a 7 iglesias diferentes. Bueno, si hablamos un poquitico de estas iglesias, quiero decirles que fueron iglesias que en su tiempo existieron geográficamente. Hoy en los viajes que hacemos nosotros a Tierra Santa, por ejemplo, tenemos un recorrido que se llama las 7 iglesias del Apocalipsis que están situadas en Turquía.
o sea, las 7 iglesias como tal, existieron física y geográficamente. Dios utilizó el mensaje de las 7 iglesias para que en su tiempo le fuera dado un mensaje a cada una de ellas. Pero obviamente, si nosotros encontramos estas cartas escritas a las iglesias, describiéndolas a cada una, me llama la atención una cosa, que Dios no le escribió a las iglesias las mismas cosas. Que Dios, cuando les llamó la atención y les dio un mensaje, no les dijo lo mismo, porque cada iglesia tenía algo en particular. Cada iglesia tenía un estilo de vida, cada iglesia tenía una práctica. Entonces, fruto de lo que era cada iglesia, de cómo vivía cada iglesia, pues Dios le habló a cada iglesia y llamó la atención en lo que tenía que llamar la atención y corrigió en lo que tenía que corregir y les dijo el mensaje que quería que les llegara. Y me parece que la diversidad de las 7 iglesias nos habla de la especialidad de Dios. ¿Cuál es la especialidad de Dios? Hablarnos a cada uno. El mensaje de Dios muchas veces es tan diverso, pero a la vez tan exacto. Yo me quedo sorprendido cómo a veces Dios usa nuestras vidas. En el atril compartimos un mensaje. Aquí hay una diversidad de personas, de pensamientos, de vidas, pero yo me sorprendo de cómo Dios a cada uno en particular le habla, porque esa es la característica de Dios. Dios es un Dios personal. Dios no habla al gentío, Dios no habla al bullicio, Dios habla de manera particular. Y más cuando el corazón de las personas, cuando se acercan con la disposición de oír la voz de Dios. De que Dios comunique a sus vidas instrucción, enseñanza, dirección, guía, porque realmente eso es lo que necesitamos. Así que Dios en este caso le está hablando a la iglesia de Sardis. Y como le digo, la iglesia de Sardis tenía algo en particular. Y yo quisiera que Dios hablara a nuestras vidas en esta noche. Cada iglesia en particular, es Dios el que habla. Pero cuando hace la descripción en cada iglesia, van a encontrar una particularidad. Dios describiéndose a sí mismo, hablando de Jesús, y en este caso dice, habla al ángel de la iglesia en Sardis. ¿A quién estaba dirigido el mensaje de cada iglesia? Al ángel. ¿A quién? Al líder. ¿A quién? A la persona que estaba al frente. ¿Y quién hablaba? Jesús. Y en cada iglesia Jesús se describió de una manera diferente. En el caso de la iglesia de Sardis dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Dios tiene un mensaje para nosotros. Y ese mensaje nos lleva a decir, nuestra vida, el destino y la vida tiene un final. Todos, querrámoslo o no, vamos a llegar al final de nuestras vidas. Para muchos va a ser rápido. Para otros va a ser más allá, pero lo que sí queda claro para todos los que estamos aquí es que va a haber un final. Y que al final de esa vida, dice la Biblia, tenemos que rendir cuentas. De lo que somos, de lo que hicimos, ¿quién lo iba a pensar? Lo vamos a tocar hoy. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que daremos cuenta a Dios de todo? De lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que hablamos. Eso dice la Escritura. Acuérdese que estamos hablando de Dios. Estamos hablando del que todo lo escudriña, del que todo lo sabe, del que conoce las intenciones más profundas del corazón. Y por eso la Escritura dice que todo debajo del sol será revelado y que no hay nada oculto, porque Dios todo lo saca a la luz. Por lo cual, insisto, yo creo que uno en la vida sí debe de vez en cuando poner la vida en perspectiva y decir, bueno, ¿cómo estoy y cómo voy? Yo no puedo esperar hasta el final del camino para sacar una conclusión, y sabiendo que hay una característica en el final del camino. ¿Saben una cosa? Al final del camino, cuando ya es el final, no hay tiempo de echar para atrás. No hay tiempo de reaccionar. El día que uno llegue al final del camino, ¿qué tal que uno llegue al final del camino y llegue equivocado?
Ya no habrá tiempo para corregir, por eso insisto. Nosotros, a la luz del estudio de la Biblia y del estudio del Apocalipsis, eso nos lleva todos los días a entender que así nuestro final no sea hoy, la Biblia dice que tenemos que vivir como si nuestro final fuera hoy. Porque eso nos lleva a decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy haciendo o no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Vivo para la gloria, para los propósitos de Dios o no vivo? Mire, por ejemplo, lo que dice el ángel a esta iglesia. Yo conozco tus obras. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que le da el mensaje a las iglesias? ¿Quién les dije que le da el mensaje a las iglesias? Dios, Jesús. Y lo primero que le dice Jesús a esta iglesia, ¿qué es? Yo conozco tus obras. O sea, apartamos de que aquí no se pueden decir mentiras. Aquí no podemos echar cuentos. Uno a las personas le echa cuentos. Uno con las personas disimula, dice solo lo que quiere. Usted puede encontrarse hoy una persona, ¿cómo estás? Bien, maravillosamente. Pero usted sabe que no está bien, ni maravillosamente. Pero pues así nos enseñamos a vivir entre las personas, porque tengo que andarle diciendo a la gente qué me está pasando o qué está sucediendo. Pero por eso les digo, a la luz de las Escrituras, tenemos que dejar de hacer lo que siempre hacemos, y con Dios, si con alguien tenemos que aprender a ser sinceros y a reconocer nuestro estado, es con Dios. Porque este Dios que nos aborda hoy, a hablarnos del final, lo primero que nos dice es, ¿qué nos dice? Te conozco. Conozco tu entrada y tu salida. No está la palabra en tu boca y yo sé lo que vas a decir. Conozco tus intenciones. Te conozco, esposo, y sé cómo tratas a tu esposa. Sé cómo llevas tu matrimonio. Te conozco. Sé qué clase de trabajador o de empleador eres. Te conozco. Te conozco cuando vas por la calle. Te conozco. Entonces partamos de ahí. Porque lo que es bueno entender hoy es, llegamos al final del camino, pero no podemos vivir ni engañados ni terminar engañados. Yo siempre le aclaro a los cristianos, no se les olvide la clase de enemigo que nosotros tenemos. Porque la Biblia dice que nuestro enemigo, ¿quién es? El diablo. Y cuando la Biblia define al diablo, ¿sabe cómo lo define? Como al padre de la mentira. O sea, cuando estamos tratando con nuestro enemigo, les voy a dar un dato. Nosotros no estamos tratando con un mentiroso, estamos tratando con el padre de la mentira. Y el padre de la mentira puede poner a vivir a un ser humano en una mentira que todo el tiempo parece que fuera verdad. Y morir engañado, y otra vez, es el final del camino. Y bien dice la Biblia, que muchos piensan que va por el camino indicado, pero al final no era el camino. Entonces, por eso Apocalipsis viene y nos dice, bueno, abordemos este camino, todos vamos hacia el final. Pero yo quiero que hoy examine su vida. Hoy piense en sus obras. Sobre todo, quiero hablarle a los que son cristianos. ¿Sabían un dato? No todos los que van a la iglesia son cristianos. Porque Jesús lo dijo así, en Mateo capítulo 7. Y me llama mucho la atención la expresión bíblica que Jesús dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Ahí no dice que unos poquitos. Ahí dice muchos. Y luego dice, y muchos en mi nombre predicarán. Habrán hecho señales, milagros. Pero otra vez, el Señor habla del final. ¿Y qué dice el Señor en ese texto? Pero al final, ¿qué les diré? No los conozco. No los conozco. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer cosas otra vez, para que nos vean. Porque no se trata de vivir como un estereotipo. No, yo conozco tus obras. Yo conozco tu corazón. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a su iglesia. Los conoce. ¿Esto qué quiere decir? Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 5, a mí me parece hasta temerario lo que Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios. Miren lo que dice este texto de la Escritura, y ustedes me dicen si no le parece temerario. Pablo le está hablando a los discípulos de Corinto.
Le está hablando a la iglesia. Y mire lo que Pablo le dice a la iglesia en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Usted sabe que hoy fuera Pablo el predicador y parado hoy frente a todos ustedes que dicen ser cristianos y profesan ser cristianos, y Pablo venga a decirles: les voy a pedir a todos, pónganse la mano en el corazón, examínense y pruébense si ustedes son cristianos o no. Yo, hablando del Apocalipsis y hablando del final de los tiempos, hay una pregunta que me hacen mucho como pastor, y la pregunta es: pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde o no se pierde? Pregunta del millón para todo pastor. Ustedes saben que en la iglesia cristiana hay dos corrientes. Hay una corriente en el cristianismo que dice que la salvación se puede perder y que si una persona se muere en pecado, así sea cristiana, se va para la paz y la mocha. Eso dice esa corriente del cristianismo, ¿sí? Hay otra corriente del cristianismo que dice que el cristiano debe estar seguro de su salvación, porque la salvación es una obra de Dios, no depende de nosotros, y como no depende de nosotros y el Señor fue el que nos la dio, la salvación no se pierde. Entonces, ¿quieren conocer mi postura o no? O ustedes personalmente, ustedes como cristianos, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Será que la salvación se pierde o no se pierde? Y yo lo voy a hacer hoy a la luz de este pasaje, porque en este pasaje hay una historia muy interesante, la cual le voy a anunciar más adelante. Entonces, déjenme decirles esto. Yo parto de lo que Pablo le dice a los corintios. Yo tengo que decirles algo con todo el corazón y se lo sustento con todos los pasajes que usted quiera, le sustento lo que voy a decir. Yo, después de todos los años que he aprendido, me han enseñado y ahora predico la palabra de Dios, estoy 100% seguro que una persona, después de que ha obtenido su salvación, nunca la podrá perder. ¿Sí? Esa es mi postura, sustentada en que 1 de Juan capítulo 5 verso 20 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero ojo con lo que les voy a decir. Yo le puedo sustentar desde la Biblia que eso es una verdad, pero hay una cosa que yo nunca podré sustentar. ¿Por qué Pablo le está diciendo a los cristianos que se consideraban cristianos, que iban a la iglesia: examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la duda. La duda no está en que la salvación la dé el Señor y nadie la pierda. La salvación la pregunta es: ¿quién realmente la tiene? ¿Han leído 1 de Juan capítulo 2? Juan dice una expresión bíblica que es muy interesante. Dice: estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso yo toda la vida he predicado una cosa: que cuando el Señor venga por segunda vez, el Señor va a venir por su iglesia, no por los que van a la iglesia. Y son dos cosas muy diferentes. Porque ¿quién es la iglesia del Señor? Aquella por la cual el Señor derramó su sangre. ¿Quién es la iglesia del Señor? Aquella por la que el Señor entregó su vida y perdonó sus pecados. Pero ¿qué hace la iglesia fruto de que Cristo haya venido y haya muerto por él, por sus pecados y haya pagado el precio? ¿Qué hace esa iglesia? ¿O qué hace esa persona? Pues al tener ese encuentro con Jesús, ¿qué hace? Se convierte, y se convierte de todo corazón. Yo estoy seguro que los cristianos serán salvos para siempre. Las dudas que yo tengo es quiénes realmente son cristianos. Porque el problema es que la chapa de cristiano la puede llevar cualquiera y la puede poner cualquiera. Hay gente que dice: yo soy cristiano. Y aquí viene el punto. Cuando Pablo dice: pruébense y examínense a ustedes si están en la fe, si son hijos de Dios, si realmente Cristo vive en ustedes, aquí viene el punto, mi querida familia, y es: ¿cuántos de nosotros
¿Cuántos de nosotros, fruto de haber conocido a Jesús, de haberlo recibido en el corazón, de habernos arrepentido de nuestros pecados, hoy estamos caminando en esa vida nueva que el Señor nos dio? La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay cosas muy equivocadas en el cristianismo. Y una de ellas, yo la encuentro cuando hay ciertas personas que dicen que con solo una oración de fe, una persona puede hacerse cristiana. Yo quiero explicarle eso. Yo comparto la fe en Jesucristo y me encuentro a muchas personas mientras voy en el día a día, y siempre que yo tengo la oportunidad de tener una persona a mi lado, le hablo de Cristo. Claro, yo le hablo de Cristo, yo le hablo de la salvación, yo le hablo de encontrarse con Él, de arrepentirse de sus pecados, de una nueva vida en Cristo. Y claro que lo invito a hacer una oración conmigo si quiere. Y que esa oración de fe es una oración que puede introducirlo en los caminos del Señor. Pero lo que yo nunca puedo asegurar es que una oración de fe salve a una persona. Porque ¿qué es la oración de fe en la vida de una persona? ¿Qué es? Póngame atención, es el punto de partida, no es el punto de llegada. No es que porque yo ya hice una oración me convertí en cristiano. No, es que si yo hago una oración de fe y confieso que Jesucristo es el Señor, y confieso que soy un pecador, y confieso que no me puedo salvar a mí mismo, sino que Él es mi Salvador, yo puedo empezar un camino donde mi vida empieza a dar pasos de fe y cambios que todo el mundo lo va a empezar a notar. Entonces, cuando una persona empieza en ese camino de fe, podemos decir que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y hay gente que empieza a verlo. Y la Biblia sabe cómo lo llama: frutos dignos de arrepentimiento. Una vida que ha sido tocada por el Señor Jesús y donde ha habido un arrepentimiento verdadero, es una vida que se empieza a notar. Y es una vida que empieza a generar cambios. No soy el mismo. Ya no sirvo a los mismos intereses que antes servía, porque cuando yo llego a Cristo, mi vida es impactada por el amor de Dios. Y entiendo que ya no puedo ser un esclavo del pecado, que ya no puedo vivir en tinieblas, que ya no puedo vivir para los intereses de este mundo. Y mi vida empieza a experimentar un cambio, una transformación, y empiezo a sentir, lo veo, lo noto, porque siento arrepentimiento en mi corazón, tengo el deseo de acercarme a Dios, y entonces la Biblia se convierte en mi manual de vida y se convierte en aquello que todos los días me enseña la clase de cristiano que debo ser, porque así lo dice la Escritura. ¿Cómo dice la Biblia que estábamos nosotros antes de recibir a Cristo? ¿Cómo dice la Biblia que estábamos? ¿Sabe cómo nos llama la Biblia? Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces hay algo que tiene que pasar. No es una oración de fe. Ojo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si yo estaba muerto, tiene que pasar un evento espectacular en mi vida. ¿Cómo se llama ese evento? Se llama nacer de nuevo. Se llama lo que el Señor le dijo a Nicodemo en una conversación: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, siendo un hombre adulto, le dijo: ¿y cómo hago yo para nacer de nuevo? ¿Me meto en el vientre de mi madre y vuelvo a nacer? Le dijo Jesús: no, porque no es un nacimiento físico. El día que tú te moriste ¿cómo? Espiritualmente. Por lo cual, si te moriste espiritualmente, lo que ahora tiene que pasar en tu vida es un nacimiento espiritual. Reconocer a Cristo en tu vida. Reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Reconocer que eres un pecador y que no te puedes salvar por tus propios medios. Ahí empieza el camino del nuevo nacimiento. Y entonces, si yo nazco de nuevo, estaba muerto, nazco de nuevo, ¿en qué condición nazco? ¿Cómo nacemos todos? Como bebés espirituales. Y cuando uno nace siendo un bebé, ¿qué tiene? Unos padres, una familia. ¿Y qué hace esa familia? Pues ayudarme a crecer. Inicialmente darme todo lo que necesito para crecer. Eso es. Y entonces el niño empieza a crecer. Y ahí es donde pasa que yo entiendo que he nacido de nuevo. ¿Sabe? Lo demás se llama religiosidad.
Hay gente que lo que hace es venir a una iglesia cada 8 días. Hay gente que lo que hace es venir y le gusta y oye y se vuelve a ir. Pero yo tengo que decirles hoy lo que dice la Biblia. No lo que a usted le gusta, no como usted quiere. Yo quiero decirle, venir a la iglesia no es decir que soy una persona convertida. Porque realmente el cristianismo es una relación personal con Dios, no es la afiliación a una iglesia o a una institución. Los cristianos se ven es en el día a día, no en las iglesias. Porque yo los veo a ustedes hoy, vea, todos tienen cara de angelito. No, pues mírele esas caras, ¿quién nos enternece con esa cara de todos aquí? Estamos en la iglesia. Pero yo quisiera ver esas caras cuando los cierran en la calle, allá. Y vemos al conductor del lado. Yo quisiera verle esa cara de angelito aquí, allá. Quisiera verle la cara cuando su esposa no está de acuerdo con usted y empieza con la retajila y la cantaleta. Quisiera verle la cara cuando el jefe no es justo con usted y no paga lo que es y le dice una cosa y lo acosa. Yo quisiera verle la cara, porque realmente, ¿qué significa ser una nueva criatura en Cristo? Es mi diario vivir el que me dice que estoy naciendo de nuevo, porque mis palabras no son las mismas, porque mi comportamiento no es el mismo. Vamos a llegar al final del camino, pero yo antes de que lleguen al final del camino quiero decirles, venga, la reflexión no se hace al final del camino, la reflexión se hace hoy. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Repito, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿a quién se va a llevar? A su iglesia, no a los que vienen a la iglesia. Porque a la iglesia todavía hay algunos que vienen a acompañar a la esposa. A la iglesia todavía hay algunos que vienen a ver si de pronto hay una muchacha bonita. Sí, motivaciones para ir a la iglesia hay muchas. Hay muchas. ¿Qué importa las motivaciones? A veces llegamos con la motivación equivocada, pero mientras Dios aquí nos conquiste el corazón, mientras Dios aquí venga y nos diga, tiene que pasar algo en el interior de tu corazón. Entonces, este texto de la Escritura me lleva a mí a lo que estoy tratando de comunicarles el día de hoy. Estoy 100% seguro desde la Biblia que ninguna persona que ha hecho una profesión de fe sincera y verdadera se va a perder. Todos van a tener salvación y vida eterna. Pero el punto del día de hoy es verdadera, es genuina, realmente estamos viviendo el proceso de ser personas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Estamos en el camino de ser nuevas criaturas y como bebés espirituales estamos dispuestos a que nos den las herramientas para crecer en la fe, para avanzar en el camino del conocimiento de Dios y de su palabra. Antes no amábamos la Biblia, no la entendíamos, entonces la Biblia nos parecía algo rarísimo, difícil de entender, entonces la relegábamos a un lado. ¿Cuál es el síntoma de haber nacido de nuevo? Que amamos su palabra. Otra vez, no seguimos entendiendo muchas cosas, pero cada vez la entendemos un poquitico más y se despierta un interés para que se convierta en mi alimento diario. Eso es lo que trato de hacer yo todos los días, mañana tras mañana, que la gente se enamore de la Biblia, que la gente oyendo la Biblia diga, wow, Dios habla, Dios enseña, puedo aprender muchas cosas en ese camino de crecer en el camino de la fe. Tal vez antes de conocer a Cristo, la oración para nosotros era un rezo, era repetir algo, pero ¿cuál es la idea? En el camino del nuevo nacimiento aprendemos a orar, a estar en su presencia, a rendirle alabanza y adoración, a aprender a orar para encomendar a Dios cada día nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestro diario vivir. Esa es la idea, eso es lo que debe pasar. Entonces, en ese camino de ser una nueva criatura, asegurarme de que Cristo está en mí, de que estoy caminando en el camino de la fe, entonces ahí sí hay una buena nueva para nosotros. Y la Biblia dice que Cristo va a venir por segunda vez, que Cristo vuelve por su iglesia. Y la Biblia habla de algunos eventos importantes. Ahora entonces voy a volver otra vez a donde estábamos ahorita. ¿Dónde estábamos? En Apocalipsis capítulo 3. Mire, verá lo que dice, dijimos, yo conozco tus obras, el Señor nos conoce y tanto nos conoce que dice, vea,
Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sí ve? Yo les dije ahorita, Dios nos conoce y a veces decimos y juramos una cosa y mire lo que Dios le dice a esta iglesia. Tú juras que estás vivo. ¿Y qué le dice Dios, el que conocía a esa iglesia? No estás viva, estás muerta. Crees que vives porque caminas, crees que vives porque respiras, estás muerta espiritualmente. Estás muerta en la relación con Dios. No conoces las profecías, no conoces los últimos tiempos. Y si no conoces eso, estás muerto. ¿Sí ven? Aquí empezamos a aterrizar la idea. Y por eso es tan importante que uno sepa quién es y dónde está. Porque si vivimos una mentira, nos morimos en esa mentira y al final del camino no hay tiempo para echar para atrás. El Señor le dice a esta iglesia, ¿crees que estás vivo? Pero realmente tu forma de vivir, de actuar, de pensar, me da a entender claramente que estás muerta. ¿Por qué? Porque un cristiano vivo, alguien me dice a mí, pastor, y lo dije en uno de los devocionales esta semana, ¿se acuerdan ese párrafo que empezó diciendo, cuánto amo tu palabra? Así dice el salmista en el Salmo 119, oh Señor, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Mire pues, oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. El que está vivo dice, amo la ley de Dios, amo el mandamiento y medito en ella de día y de noche. El que está muerto me dice, pastor, a mí me encanta la Biblia, solo que el problema es que no tengo tiempo para leerla. Pastor, a mí me gusta mucho la Biblia, pero es que yo trabajo mucho. Y como trabajo tanto, cuando llego a leer me da sueño, entonces no puedo leer mucho. ¿No dice el dicho popular que obras son amores y no buenas razones? Yo no puedo decir que yo amo la palabra de Dios, pero no me queda tiempo para leerla. Porque es como si usted le dijera a su esposa que usted está enamorado de ella, pero no tiene tiempo para ella. Como si usted le dijera a sus hijos que usted los adora, pero usted no puede jugar con ellos. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, tienes fama de que vives, pero estás muerta. Y por eso la realidad es la que habla de lo que realmente estamos viviendo. Entonces, tan solo déjenme ponerles ese ejemplo. ¿Cuánto amamos la palabra de Dios? Y si realmente la amamos, entonces ¿qué hay que hacer? Leerla. Y se trata de tiempo, no se trata de tiempo. ¿A qué le saca uno tiempo? Díganme ustedes, ¿a qué le saca uno tiempo? A lo que uno cree que es importante. Entonces, si para mí la palabra de Dios es importante, si para mí la palabra de Dios es vida, entonces ¿qué hago? Pues yo saco el tiempo para hacer de la Biblia mi alimento espiritual diario. Versículo 2, estoy en Apocalipsis 3, ¿cierto? El Señor entonces dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ese vigilante tienes que estar atento, porque hay cosas que en tu vida están muertas, y si no le pones cuidado, hay otras que van a terminar de morir, que no van a tener buen fin. Siempre que el Señor habla en el contexto del fin de los tiempos, siempre dice, estén atentos, no duermen, velen. Es un llamado de atención a ¿qué? Cuidado, no deje descuidar su vida espiritual. Cuidado que hay otras cosas que absorben el tiempo, el interés. Ustedes lo saben como hijos de Dios. La vida cristiana y la relación con Dios tienen mucha competencia. Las redes sociales son una competencia. El trabajo es una competencia, la vida misma es una competencia y toda ella está tratando de coger mi atención. Todos ellos me reclaman tiempo y espacio. Otra vez, ¿qué es importante para usted? Porque lo que vamos a encontrar es que el Señor nos dice, sé vigilante. Y mire algo interesante, versículo siguiente, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vengo sobre ti.
¿Qué dice la Biblia con respecto al final de los tiempos? Con respecto al final de los tiempos, la Biblia dice: nunca se le olvide las cosas que usted recibió, las cosas que oyó, y usted, conforme a esas cosas que vio, oyó, guárdelas, arrepiéntase y manténgase preparado. ¿Sí ve? Eso es lo que dice la Biblia en el contexto de las profecías de Apocalipsis. Apocalipsis nos aterriza y nos dice: siempre hay un fin. Cuando la Biblia habla de ese fin, dice que ese fin está cerca. Y como está cerca, la Biblia, ¿qué dice? No olvide lo que su corazón ha oído, ha aprendido, guárdelo, y que eso sean siempre una fuente de arrepentimiento para su corazón, para estar preparado para el día y la hora. ¿Qué es lo que dice aquí? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. ¿Quién me quiere decir la expresión bíblica cuando dice: ¿cómo es que va a venir el Señor? ¿Cómo es que va a venir? ¿Cómo qué? Como ladrón en la noche. ¿Ustedes están de acuerdo con esa expresión o no? ¿Ustedes creen que esa expresión es positiva o es negativa? Pues que uno podría decir, si es positiva, lo que me está diciendo es: prepárese porque en cualquier momento puedo venir, así como el ladrón nunca anuncia. Pero no, yo les voy a contar que esta es una expresión negativa. Vendré sobre ti como ladrón en la noche. ¿Y por qué es negativa? Por la sencilla razón de que no es cierto que el Señor vendrá sin anunciar y sin decir. Eso no es cierto. ¿Para quiénes va a venir el Señor como ladrón en la noche? Para los que no saben o simplemente no quieren saber. Pero para un cristiano, el Señor no vendrá como ladrón en la noche. A ver, ¿quiénes han sido papás aquí? ¿Quiénes han estado embarazados aquí? El médico lo aborda a usted y le dice: no sabemos el día, no sabemos la hora, pero vas a tener un bebé. Y nosotros ya sabemos de semanas. ¿Estamos? No sabemos el día ni la hora. Pero esa expresión de no sabemos el día y la hora es porque no se sabe la exactitud. ¿Pero qué sabemos? A ver, ¿qué sabemos? Que viene un bebé. Y entonces, ¿qué hace usted el día que le anuncian que está embarazado? ¿Qué es lo que hacemos? ¡Wow! Celebramos y empezamos un proceso ¿de qué? De preparación. ¿O es que porque a usted el pediatra le dijo, no sé el día y la hora, entonces, mi amor, desentiéndase? Tranquilo, que como no sabemos ni el día ni la hora, entonces no compre la cuna, no compre los pañales, no compre nada porque no sabemos ni el día ni la hora. No, señor. De hecho, la Biblia dice que como la mujer está encinta, o sea, la Biblia coloca la comparación. Eso se llama la doctrina de la inminencia. Y hay una cosa que quiero decirles. Eso de que sepamos el día y la hora está claro. Jesús mismo, ¿quién es el que va a venir por segunda vez? ¿Quién es el que viene por segunda vez? Pero díganlo sin pena, siempre son así. El que va a venir por segunda vez, ¿quién es? Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Que ni siquiera Él sabía cuándo iba a volver. Yo con los que son muy amantes de la profecía tengo mi discusión por eso, porque cuando un predicador se vuelve muy intenso con el estudio de las profecías, siempre termina dando fechas y ahí la embarra. Pero ¿quiénes somos nosotros para hacer cuentas, cálculos? No, está claro. Las manifestaciones, las señales bíblicas son evidentes. Pero yo no me puedo nunca atrever a decir que el Señor va a venir en tal año, en tal mes, para nada, porque Jesús dijo, ni siquiera que yo soy el que voy a volver por segunda vez, ni siquiera yo lo sé, porque solo está en la potestad del Padre hacerlo. Pero lo que sí debemos tener claro, mi querida familia, es que aunque no sabemos el día y la hora, así como cuando usted se embaraza, usted empieza a comprar la cuna de su hijo, y usted empieza a comprar la ropita de su hijo,
Y usted empieza a traer pañales, usted empieza a contarle a todo el mundo y usted empieza a arreglar el cuarto. Y usted empieza a hacer un poco de cosas y los preparativos y las expectativas. Y usted no sabe el día ni la hora, pero que el niño viene, viene. Y que usted está preparado, porque es un acontecimiento espectacular para su vida. Les quiero decir esta noche, el Señor viene y el Señor viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero el hecho de que no sepamos ni el día ni la hora no nos puede coger como ladrón en la noche, porque los cristianos debemos estar 100% conscientes. Por eso el Señor a esta iglesia le está diciendo: lo que has oído, lo que has recibido, guárdalo, arrepiéntete y mantén tu corazón preparado, porque vengo por ti. Qué interesante, y quiero tomar 2 lecturas para mostrarles a ustedes que a los cristianos esto no nos puede coger así como de sorpresa ni como ladrón en la noche. Hay 2 textos. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 12, en el versículo 37, mire lo que dice Lucas. Lucas 12, 37. Dice, desde el 35 dice: estén ceñidos sus lomos, encendidas sus lámparas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor cuando regrese de bodas, para que cuando llegue y llame, les abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto les digo que se ceñirá, hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. El Señor no viene como un ladrón en la noche. Aquí está diciendo que Él vendrá y ¿qué hará? Se va a ceñir y va a servir a sus hijos. Aquí el ejemplo está claro. Ustedes conocen la historia de las 10 vírgenes, lo conocen. Y acuérdense que las 10 vírgenes sabían que venía el novio. Sabía que venía el novio. Lo que no sabían era el momento exacto. Y entonces, ¿qué se le dijo a las novias? A las vírgenes, ¿qué se les dijo? Vayan y vayan preparadas. ¿Qué hicieron 5? Llevaron aceite en sus lámparas. Pero ¿qué pasó? Acuérdese que el novio se demoró. ¿Y qué le pasó al aceite? Se acabó. ¿Y sus lámparas? ¿Qué pasó con las otras 5? No solo llevaron aceite, también ¿qué llevaron? Un poquitico de más. Y les alcanzó. Así el novio se demoró. Y entonces el Señor dijo que habían 5 sensatos y 5 insensatos. Las 10 sabían que el novio venía, pero no sabían ni el día ni la hora. Y la recomendación era ¿qué? Estar preparados, que nos alcance el combustible, que nos alcance la gasolina, que nos alcance la fe. Jesús dijo en Lucas 18: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Lo estaremos esperando? Tengan mucho cuidado, que el tiempo en el que vivimos ahora distrae demasiado. Y ha hecho que muchos se aparten, porque le voy a dar una de las señales del fin de los últimos tiempos: es que vendrán filosofías, vendrán corrientes que van a apartar y van a engañar a muchos creyentes que están en la fe. Dice la Biblia que aún los escogidos serán engañados. Cada día hay más corrientes, y son corrientes muy atractivas, son corrientes muy bonitas a los ojos y a los oídos, y van a engañar a muchos cristianos. Ahí es cuando la Biblia dice: tienes que velar, tienes que estar preparado, porque cada día van a haber razones más fuertes para apartarnos de la fe, para que no alcancemos el camino de la salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Miren esta historia tan fascinante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Mire otra vez, Pablo hablándole a los cristianos, mire lo que les dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón. ¿Sí ven? A un cristiano no le puede pasar que el Señor venga como ladrón en la noche. Pablo les dice: yo acerca de los tiempos y las ocasiones, yo no tengo que estarles diciendo a ustedes, porque ustedes tienen que distinguir muy bien los tiempos. Que no nos pase como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. En los tiempos de Noé y de Lot, ¿qué hubo? Muerte y destrucción. ¿Quién se salvó? En los tiempos de Noé se salvaron ¿cuánto? 8. ¿Cuántos años llevaba predicando Noé? ¿Cuántos? 120. Al mismo tiempo que construía el arca, predicaba: esto se va a acabar, el Señor va a traer juicio, arrepiéntanse. Pues ¿quién le iba a creer a un loquito de esos? A un señor ya anciano que estaba construyendo un arca en el desierto. En Génesis no se conocía la lluvia, y este señor estaba diciendo que iba a venir un diluvio, que se arrepintieran. ¿Cuántas cosas suenan hoy de los labios de los predicadores locura para la gente? ¿Para cuánto sigue siendo locura que nosotros los predicadores hablemos de que esto se va a acabar, que el Señor va a venir, que no va a quedar piedra sobre piedra? Locura. Bueno, llegó un día. Del día del diluvio no se sabía ni el día ni la hora. ¿A quién sorprendió como ladrón en la noche? ¿A quién? A todos. A Lot no. A Noé no. ¿Sabían ustedes un dato? Yo lo escribí. En Génesis, en el capítulo 7, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 7, en el verso 4, mire lo que dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. El día del diluvio no le llegó a Noé como ladrón en la noche. 7 días antes Dios le dijo: Noé, llegó el día. Noé no lo sabía un año antes. Noé no lo sabía un mes antes. Pero Dios se lo anunció ¿cuándo? Cuando fue tiempo. Y le dijo: tú y tu familia entrarán al arca. Ya saben cuál fue la historia de los demás. Ustedes la conocen. Y la Biblia dice que así mismo fue en los tiempos de Lot. La gente estaba en su cuento, y dice la Biblia que se daban en casamiento, y compromiso va y compromiso viene. Lo que pasa hoy en la iglesia. Usted no ha notado, en la iglesia la gente se rota. Esta iglesia tiene perfectamente 150 miembros, pero vienen 60 porque nos rotamos. No, ya fui hace 8 días. Esa intensidad de cada 8 días no hay necesidad. Y además tenemos muchos compromisos. Hay gente que no viene a la iglesia porque este compromiso y este compromiso y andamos de compromiso en compromiso, y así dice la Biblia, que el Señor invitó a una gran boda y le dijo a la gente: vengan que les tengo una boda preparada, y sorpresa, la gente no llegó, y Jesús preguntó: ¿y qué pasó con la gente? Y dijo: no, es que vea, tal persona estaba vendiendo sus bueyes, el otro estaba por allá en un compromiso, se estaba casando un familiar, y para allá. Entonces ahí fue donde Jesús dijo: listo, hagamos una cosa, los que no se crean dignos de este llamamiento y crean que esto no vale la pena, entonces hagamos una cosa. Como yo hice una lista de invitados, pues déjelos que se queden haciendo sus compromisos, y ustedes van y traigan a los que no están invitados. Tráiganlos. Así va a pasar al final de los tiempos. Le voy a decir una cosa: usted está aquí y tiene una invitación especial del Señor para que usted sea parte de su familia. Pero el Señor no va a dejar de cumplir sus planes si usted está ocupado. Usted tiene el privilegio de estar aquí. Usted tiene la bendición de estar aquí. Y la bendición no es para la iglesia, ni para el pastor de esta iglesia. La bendición es suya, de estar aquí, de ser parte de la familia de Dios, de que el Espíritu de Dios quiera hacer una obra en su vida. Pero o con usted o sin usted, la obra de Dios se va a hacer. Dios quiere que sea con usted, claro que sí. Por eso está usted aquí y ha recibido la invitación del Señor. Pero la Biblia es muy clara, que no los coja como ladrón en la noche, porque no es una buena señal. A los cristianos
Nos está completamente anunciado lo que va a pasar. Y vuelvo a Apocalipsis 3 porque ya voy cerrando el tema de hoy. Dice en el versículo 4: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Estarás escrito en el libro de la vida cuando el Señor venga? ¿Tu nombre seguirá escrito? Te lo voy a explicar para que me entiendas cómo funciona el libro. Porque la Biblia habla de unos libros. Exclusivamente le voy a hablar hoy de 2 libros. Cuando uno lee el Salmo 139, existe un libro que se llama el libro de la vida. Y el libro de la vida es aquel que cuando el Señor, desde antes de la fundación del mundo, lo pensó y lo creó todo. Yo no sé cuántos hayan leído el Génesis, pero léase algo que lo va a confundir un poco. Porque en el capítulo 1 dice que Dios creó al hombre y en el capítulo 2 dice que formó a Adán. Entonces uno como que se hace la pregunta, pero ya no lo había hecho. ¿Cómo así que aquí lo hizo y aquí lo formó? Sí. Dios nos creó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y el día que nacimos nos dio forma a lo que ya estaba escrito de nosotros. Por eso yo le digo a cada persona, yo no sé por qué no ha entendido usted que usted es un milagro. Usted no es un error de sus padres. Usted no es una equivocación. Si sus papás no lo estaban esperando, le voy a dar una noticia hoy. Los brazos de Dios te estaban esperando, porque Él sí te creó desde antes de la fundación del mundo y te puso nombre. Habló de tu talla, tu estatura, tus padres, tu lugar de nacimiento. Eso eres. Dios te escribió en el libro de la vida. Y por eso el salmista dice, cuando tú naciste, dijo, nombre, estatura, padres, este es, bienvenido al mundo. Estabas planeado, pensado, diseñado. Ese es el libro de la vida. ¿Y Dios qué le da al hombre? Póngame atención, le da toda una vida. ¿Para qué? Para que se encuentre con Él, acepte que es un pecador, acepte que Él es su Salvador y rinda su corazón a Él. Porque le voy a contar un problema. El problema de muchos cristianos es, o de muchas personas es, porque hay gente que no quiere aceptar a Jesús en su vida. Porque esto es así de sencillo. Si usted no cree que es un pecador, pues usted no necesita un Salvador. Por eso hay gente que no se rinde a Jesús. Solo si yo reconozco que soy un pecador, sé que necesito un Salvador. Y eso es Jesús. Y la vida es la oportunidad de eso. La vida es la oportunidad de que yo reconozca eso. Que necesito a Jesús. Que necesito un Salvador para mi vida. Que no me puedo salvar a mí mismo. Que no tengo los medios ni la manera de salvarme a mí mismo. Porque eso es lo que ha hecho el hombre toda la vida. Buscar la salvación por sus propios medios. Y no alcanza. No puede, no es capaz. Porque su naturaleza pecaminosa no lo deja. Hay un escenario. Si están en Apocalipsis, pasen del capítulo 3 al 20 y se van a encontrar uno de los escenarios más espectaculares que para el que no lee la Biblia obviamente es muy difícil de entenderlo. Estamos en Apocalipsis 20, vaya al verso 11 y dice la Biblia, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo, la tierra del cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Póngame cuidado a este escenario. Se llama el escenario del trono blanco. Y en el trono blanco
va a haber un juicio con una característica. En el trono blanco está Dios. ¿Quién va a comparecer ante ese trono? Los que lleguen ese día al trono blanco, les tengo una mala noticia. Al que lo juzga Dios, no tiene salvación alguna. Por eso Jesucristo. Juan escribió esto en 1 de Juan 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Donde usted vea a Jesucristo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Salvación. Hay un mediador. Hay un abogado. Cuando Jesucristo no aparezca, no pasa nada. Y aquí dice que llegaron delante del trono y dice que entregaron sus muertos. Nosotros vamos a vivir dos muertes. La Biblia dice en Hebreos 9:29 está destinado, 9:27 que está destinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. La primera muerte que vive toda persona, ¿cuál es? La muerte física. Pero va a haber una segunda. Y el que viva esa segunda muerte, dice la Biblia, va a ser o para condenación o salvación eterna. Y este es el juicio del trono. ¿Está Jesús por aquí? No. Y con un agravante. Todo el que llegue le van a abrir el libro de su vida. Y cuando le abran el libro de su vida, ¿sabe qué encontrarán ahí? Mire que ahí lo dice. Sus obras. Lo que hizo. Ustedes han leído por allá en Mateo 12:34, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Las obras, lo que hicimos, nuestras palabras, todo está escrito. Ahora, ¿qué dice la Biblia? No hay justo ni aún uno. Todo el que sea juzgado por sus obras, ¿qué va a pasar? No pasa el examen. Si alguien estando aquí se le hablan sus obras y se dice, usted no tiene quien abogue por usted. A usted se le dio la oportunidad de toda una vida y usted no aceptó al que era el abogado, al que podía pagar por usted. Entonces esa persona podría decir, ¿y hay algo que puedan hacer por mí? Digo, sí, existe otro libro. Es el libro de la vida del Cordero. El que aparezca escrito ahí, ese sí es salvo, ese no es condenado. ¿Y por qué se llama la vida del libro del Cordero? Porque es aquella persona que en Cristo dijo, yo no lo puedo hacer, pero Cristo lo hizo por mí. Yo no puedo ser una nueva persona, pero el que está en Cristo es una nueva persona. He ahí la salvación. He ahí lo que significa tener a Cristo en el corazón. Porque en el libro de la vida del Cordero, por eso se llama el Cordero. ¿Qué hizo el Cordero? Pagar un precio, derramar la sangre para liberar a los que estaban esclavos del pecado. ¿Quiénes murieron en la salida de Egipto? ¿Quiénes murieron? Los que no comieron el Cordero. Israel comió el Cordero ese día, salió y fue libre hacia la tierra prometida. El resto no. Y esos fueron condenados. O sea, la Biblia dio pasos para decirnos a nosotros, tenemos una vida. La pregunta es, al final del camino, ¿estarás o no estarás inscrito en el libro de la vida del Cordero? Si tú dejas llegar al final del camino para presentar tus obras no te van a alcanzar. ¿Sabían ustedes que uno no entra al cielo por ser una buena persona? ¿Sabían ustedes que uno no entra al cielo por no hacer obras malas y hacer obras de caridad? La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se salva en su humana sabiduría, nadie se salva en su propio esfuerzo. Solo hay un camino en el que hay salvación. La Biblia dice, solo hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y se llama Jesucristo. ¿Sabía usted que cuando llegue al cielo no le van a preguntar a qué iglesia iba? ¿O qué denominación hacía usted parte o lo representa?
Esa no es pregunta en el cielo, porque la pregunta en el cielo es: ¿estás en Cristo? Porque si estás en Cristo, tienes salvación y vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tenemos toda una vida para que nuestros libros, para que nuestras vidas no sean borradas. Tenemos toda una vida para que nuestras obras no nos condenen. La Biblia dice que Dios no condena a nadie. En Juan capítulo 3 dice: en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Al que cree, ya ha sido perdonado. Al que no cree, ya ha sido condenado. Aquí solamente hay una cosa por hacer: entregar y rendir mi vida a Jesús. Decirle hoy: Señor, yo por mis propios medios nunca seré salvo, pero sé que tú lo hiciste para que yo fuera salvo. Y como yo no me puedo salvar a mí mismo, y como no es ningún mérito humano ni personal, vengo a rendirte mi vida, a rendirte mi corazón, a entregarte mi ser. Termino como empecé. Pablo diciéndole a sus propios discípulos: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos si son o no son cristianos, si han nacido de nuevo, porque ese será el único requisito para entrar a su presencia. Apocalipsis siempre nos pone de relieve: habrá un fin. ¿Cómo estamos para el fin? No espere el fin para reaccionar. Hay gente que a veces me dice: pues es que el ladrón en la cruz se arrepintió a última hora y se salvó. No todos vamos a vivir la suerte del ladrón. ¿Quién sabe si tendremos tiempo para pedir perdón? ¿Quién sabe si podremos reaccionar al final del camino? La Biblia dice: hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día para reconocer a Cristo en tu corazón. Hoy es el día para que digas: yo quiero ser parte del libro de la vida del Cordero, para que mis obras no me condenen. Vamos a orar. Padre, yo doy gracias por esta noche. Padre, yo doy gracias por tu palabra. Yo creo que es bueno que alguien venga a decirnos cuando vamos por el camino, que el camino tiene un fin, pero que no puedo esperar hasta el fin para pensar cómo voy, cómo estoy. Y tal vez Dios te ha invitado esta noche a la iglesia, y como Dios le dijo a la iglesia de Sardis: crees que estás vivo, pero realmente estás muerto. Piensas que estás vivo, pero tus obras me dicen que estás muerto. Deje que Dios esta noche hable a lo más profundo de su corazón. El Señor te ha escrito en el libro de la vida. El Señor pensó en ti desde antes de la fundación del mundo, y Él quiere que al final del camino tu nombre siga escrito. Y el Señor quiere decirte hoy: quiero que sepas que hay que nacer de nuevo, que hay que vivir una nueva vida en Cristo. La salvación no es mérito tuyo ni mérito humano alguno. La salvación es confiar en Él, en lo que Él ya hizo, en el camino de la fe. Padre, gracias por cada cristiano que está aquí, porque tenemos muchos motivos para estar agradecidos contigo y darnos esta salvación tan grande que nos has regalado. Yo te quiero dar gracias por cada cristiano que está aquí, para que nos permitas entender que es tiempo de velar, de identificar los tiempos y los momentos que estamos viviendo, para que nuestros corazones estén preparados y no nos dejemos distraer, entretener. Gracias por nuestro camino de fe, porque cada día tú nos enseñarás el camino por donde debemos andar y guiarás nuestros pasos en nuestro diario vivir. Oro por cada uno de ustedes,
Y le pido al Señor que su caminar en Él siempre esté fortalecido en su palabra, en su presencia y guiados por su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga y te guarde. Que tu corazón se esfuerce y sea valiente en permanecer en el Señor y en su palabra, aferrado a Él y a sus caminos. Si tú viniste hoy por primera vez, o tal vez no has tomado la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, piensa en 3 cosas esta noche. Primero, reconoce que eres un pecador. En segundo lugar, dile al Señor: yo me arrepiento y te rindo mi vida y te entrego mi corazón. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Sé que hoy es el día de mi salvación y sé que tienes un plan y un propósito conmigo. Que Dios te bendiga y te guarde, que su presencia te acompañe y que cada día tu corazón se incline a Él, a su voluntad y a sus planes perfectos. Que Dios bendiga sus vidas y la presencia de Dios vaya con ustedes siempre. Encomiende a Dios la semana que viene. Señor, te entrego mi vida, mi corazón, mis planes. Te entrego mi salud, mi trabajo, mi familia. Encomiendo a ti mi camino y te pido que me guardes, que me acompañes, que me guíes y que tu bendición repose siempre sobre mí. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.